Muy bien, 9 de la mañana con 20 minutos, estamos en 9:30, ¿no? En 9:30 estamos en vivo, vamos hasta las 10, estás escuchando Día a Día a través de FM Quirios 92.5. Vamos a hablar con el concejal Gerardo Bari, porque también fue uno de los que ayer participó de este encuentro, bueno, como para llegar a un acuerdo o tener un poco más de información respecto a lo que para algunos fue, y quiero separar esto, la suspensión del servicio urbano de pasajeros en Patagones, y para otros, como lo entiende Marcelo Castronovo, fue el cambio de recorrido. Buen día, Gerardo Bari, ¿qué es lo que fue para usted esto? ¿Qué tal? Buen día, Aldo. Bueno, a ver, yo te distribuyo un poco las cuestiones. Yo la semana pasada ya había estado reunido a partir de estas situaciones que surgieron en las redes sociales y un poco por el llamado de algunos vecinos específicamente del barrio Kirchner. Estuve primero hablando con las autoridades municipales, con la gente de tránsito, de inspección y con el asesor legal Juan Manuel Angos, y después me fui hasta la empresa para hablar con Fabricio Balog. Y ahí es donde se me confirma de alguna manera lo que también ayer escuchamos un poco de las autoridades, específicamente del doctor Angos, de esta cuestión de que la Liborio Bernal, que es la línea urbana de Patagones, sufrió una modificación en su recorrido. Desde mi punto de vista, y esto, a ver, desde lo que me explica el empresario y desde lo que ayer creo que se pudo confirmar un poco, es que sufrió una modificación. No es que está suspendida la línea Liborio Bernal, la línea urbana, pero sufrió una severa modificación en su recorrido, y un incremento de la tarifa, una asimilación de la tarifa a lo que es la tarifa de vivienda. Más cosas sin tener el necesario y obligatorio sustento legal, es decir, que tenga la ordenanza votada. Esto es lo que le manifesté a la empresa también, de la buena predisposición que hemos tenido siempre para poder entenderlo, que no entendía por qué se tomaban estas medidas, que específicamente golpean al vecino y golpean a la gente. Me parece de manera injusta y que se lo tira de rehén con medidas que no entiendo si están orientadas a generar una renovación de un contrato que evidentemente está vencido desde octubre, que el Consejo Deliberante le advirtió al Poder Ejecutivo que estaba vencido y que debía proceder a tomar una decisión, o a renovarlo, o a suspenderlo y hacer una nueva licitación, o adecuarlo y darle una prórroga. Es decir, está dentro de las facultades, y eso es importante aclararlo. Hay un hecho y que no es menor, que es lo que también de alguna manera manifiesta el empresario, es que el día de la fecha está sin voto de concesión. Hay una prórroga de alguna manera tácita, no escrita, eso es lo que confirma el asesor legal ayer, pero que no existen los papeles, es decir, jurídicamente, hoy por hoy no hay nada que lo vincule al empresario a la Municipalidad de Patagones. Es probable que estas medidas estén tomadas en ese sentido para tratar de presionar, pero bueno, son medidas totalmente arbitrarias, injustas, y que golpean directamente sobre el trabajador, sobre la gente de los barrios, que de un día para el otro se encuentra que el colectivo no pasó más, no sabe qué es lo que ha ocurrido, no se informó, no se advirtió de cuál es el nuevo recorrido. Así que, bueno, ayer los concejales tomamos algunas decisiones. En primer lugar me parece esto, hacerles saber al Poder Ejecutivo que debe llevar adelante y cumplir con sus obligaciones. Y fundamentalmente tomar una decisión con respecto a qué va a hacer con el contrato de concesión. Y después, obviamente, implementar las medidas necesarias que se tengan que implementar para tomar algún tipo de sanción, pero también es cierto que no sé qué sanción podés tomar cuando el contrato no está renovado. Hay una cuestión, por eso yo hablo de una desprolijidad importante. Nosotros en noviembre del año pasado enviamos una nota del Consejo Deliberante a partir de nuestro pedido de advertirle al intendente que estaba próximo a vencerse el contrato y que debía proceder a tomar una decisión. Entonces, me parece que hoy explota un conflicto que ya se debería haber resuelto hace mucho tiempo atrás. El Ejecutivo, ayer en la figura del asesor legal, nos planteaba que estaban esperando definiciones sobre la política de subsidio para poder definir a ver cuánto es el monto de subsidio que va a recibir el empresario y poder ahí tomar una decisión también, pero me parece que evidentemente esta situación es una situación irregular que debe ser subsanada lo antes posible. Así que en primer medida eso, la necesidad de que antes que ingrese el Consejo Deliberante, me parece que el Ejecutivo haga uso de sus facultades y su responsabilidad y tome una posición. Para nosotros se debe retrotraer el recorrido y el servicio y la tarifa a 20 días atrás.
y volver toda la normalidad, y de alguna manera, un poco a pedido de esto del Ejecutivo, y nosotros coincidimos, tomamos 30, 40 días para hacer un análisis del servicio, que es lo que venimos pidiendo hace mucho tiempo, los concejales. Un inspector arriba del colectivo, viendo la calidad del servicio, las frecuencias, cuánto se está cobrando por el pasaje, y de alguna manera ver las condiciones del recorrido. Cualquier otra cosa que se dé en el medio deberá ser evaluada en este periodo. No estamos cerrados a poder entender que puede haber una situación económica, que se han cambiado las condiciones. El empresario sabe bien que de alguna manera no ha tenido un municipio hostil. Hemos entendido y podido escucharlo. Este tipo de actitudes me parece que las se toma como una provocación, la generación de un conflicto innecesario en un tiempo difícil, y creo que estamos dispuestos a escuchar cualquier situación económica por lo que esté pasando, y si hay que tomar algunas medidas que mientras no afecten la calidad del servicio, no afecten al vecino y le permitan seguir moviéndose en Carmen de Patagones con un buen servicio, nosotros estamos abiertos a poder escuchar. La tarifa sabemos que siempre tratamos de regularla y equilibrarla entre la realidad económica del país y la realidad que puede tener el empresario, pero fundamentalmente también con la realidad del bolsillo. Así que estamos en ese camino, Aldo, tratando de que el Ejecutivo un poco se haga cargo de sus responsabilidades y bueno, sabemos que no es una línea de lo más tentadora desde el punto de vista económico, porque bueno, no hay tanta cantidad de pasajes, hay pasajes que están vinculados a los escolares, los estudiantiles, personas con capacidad diferente, todo eso que se paga mucho menos, pero bueno, me parece que también tenemos que hacer el esfuerzo en conjunto, y escuchándonos creo que es la mejor manera para poder salir adelante, ¿viste? Yo estoy de acuerdo que sea el vecino, el usuario, el que pague el costo de esta problemática, ¿no? Y siempre terminamos de alguna medida con esta cuestión de que si apretamos demasiado o si de alguna manera exigimos demasiadas cosas, está el riesgo de que se caiga el servicio. Bueno, pero me parece que también hay que actuar con firmeza. Gerardo, en este caso la empresa tendría que haber notificado, más allá de que esté vencida la licitación o la concesión, tendría que haber notificado al Poder Ejecutivo o al Legislativo el cambio de recorrido. Si el contrato hubiera estado vigente, es decir, hoy lo que entramos en un vacío, al no tener una prórroga de contrato, salvo una prórroga tácita, por lo que se empezó a hacer de ser legal, es decir, yo creo que ahí las obligaciones legales entran como en un espacio oscuro, ¿sí? Si el contrato hubiera estado vigente, claro que tiene que avisar, tiene que dar las razones de por qué se tiene que modificar el servicio, esas razones tienen que ser evaluadas por el Poder Ejecutivo, ver si el Poder Ejecutivo las considera idóneas. Después hay un último modo de apelación para ese cambio de recorrido, que es el Consejo Liberante. Y la tarifa, que por supuesto también tiene que plantearla, tiene que justificarla, tiene que haber un estudio de costos en el medio, y después el Consejo Liberante en última instancia puede resolverla. Hoy, al no haber una extensión del contrato de concesión, ¿podemos decir que puede hacer lo que quiere? No, tampoco puede hacer lo que quiere. Pero digo, no tenemos contrato, de alguna manera hay como una prórroga tácita, que a mi juicio no es lo que corresponde. Entonces hay un vacío legal donde digo se le podría exigir que deje de prestar el servicio, porque la verdad que no tiene el correlato legal que corresponde. Yo creo que es difícil por ahí responder esa pregunta, porque si de alguna manera hubo un acuerdo tácito de la prórroga, las condiciones son las que marca el contrato original del 2008, y en eso hay un artículo que es más que claro, que para cambiar el recorrido tiene que pedir autorización, tiene que pasar por determinados entes, tiene que dar las razones y las justificaciones, y puede ser aprobado como corresponde. Y la tarifa ni hablar, que tiene que pasar por el Consejo. Yo por eso entiendo que es probable que estas medidas se hagan para tratar de presionar la realización del concurso. Bien, y en cuanto a una más, y por supuesto gracias por tu tiempo, y en cuanto a las responsabilidades de parte del Estado, ejecutivo, legislativo, compartidas, porque acá hay un organismo de control, uno entiende. Por eso te digo que nosotros el trabajo nuestro de los concejales, está bien que vamos a recepcionar los pedidos de la gente, hemos movilizado esta reunión, cada uno que ha podido desde su punto, por eso yo me movilicé la semana pasada también y coincidíamos esto con el concejal Marino de la visita a la empresa para poder hablar pero también tenemos claro que nuestro trabajo está hecho. Desde el punto de vista legal, la ordenanza existe, el convenio oportunamente se aprobó, es decir, el Consejo Deliberante cumple con sus facultades. Hoy el que tiene que cumplir con sus facultades es el Poder Ejecutivo. Primero, que tiene en sus manos la decisión de qué hace con el contrato de concesión.
si lo renueva, si lo suspende, si llama una nueva licitación, si le da una prórroga, que está facultado para dar una prórroga de aproximadamente 3 años más al contrato, y después pasar al Consejo Deliberante. Pero el organismo de control, el que tiene que evaluar, si cuando la semana pasada llamé, había áreas vinculadas al tránsito que no sabían qué es lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una facultad que es indelegable, que es la del Poder Ejecutivo. Bien, podríamos decir una frase maradoniana, se le escapó la tortuga entonces. De alguna manera, lo que duele es que el vecino es el que recibe el impacto. Yo por eso digo, nosotros en noviembre advertimos al Consejo Deliberante el vencimiento de este contrato. Ellos aducen que estaban a la espera de la resolución del tema de los subsidios. Los subsidios del Estado Nacional han pasado a manos de la provincia de Buenos Aires o de todas las provincias, y las provincias tenían que definir qué monto de subsidio van a transferirles a las empresas de transportes públicos. Teóricamente, el Ejecutivo estaba esperando eso para poder definir el nuevo contrato. Yo creo que una cosa no quita la otra. Se podría haber generado una regulación, aunque sea por algunos días, que legalmente las cosas sigan funcionando, y después evaluar el estado de la tarifa a partir de cuál va a ser el subsidio que va a recibir el empresario, y de ahí evaluar cuál es el costo del boleto. Hoy creo que el estalla el conflicto, como de alguna manera terminamos yendo después de que se resuelve el problema, ¿no?